Vamos a explicar ahora los permisos aplicados a los directorios. En el vídeo anterior hemos explicado para los ficheros y ahora vamos a ver lo que significan cuando los tiene concedidos un directorio. En primer lugar hay que decir que la primera letra significa el tipo de elemento del sistema de fichero que es. Si pone un guión significa que es un fichero regular y si pone una D significa que es un directorio, ¿vale? Nos podemos encontrar también cosas como una L, que sería un link, un enlace, pero para lo que nosotros estamos viendo con esta información es suficiente y luego vemos tres grupos de 3 permisos cada uno. RWX, que afectaría al usuario, RWX que afectaría al grupo, RWX que afectaría al resto. Si hay un guión, no tiene concedido ese permiso en esa posición y si está la letra es que sí lo tiene. ¿Qué hemos explicado anteriormente? Que la R en un fichero era para leer, la W para escribir y la X para ejecutar. Ahora en los directorios el significado va a ser el siguiente. La R significa listar, o sea, poder ver lo que contiene ese directorio. La W significa modificar lo que contiene. ¿Qué contiene? Pues elementos. Podemos escribir los ficheros que hay dentro y podemos borrarlos, ¿vale? No el contenido, sino los elementos en sí. Escribir elementos, escribir fichero y directorio o borrar fichero y directorio. No modificar el contenido de ese fichero, que eso lo tendría que poner el permiso del propio fichero. Y la X en este caso significa acceder, que yo puedo entrar, yo puedo hacer un CD y ver y estar en ese directorio y posicionarme en él. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues yo aquí tengo el directorio, por ejemplo, documentos, y yo voy a entrar en documentos. Borramos la pantalla y hacemos aquí un ls para mostrar distintos directorios con configuraciones variadas para entender qué voy a poder hacer o no con cada uno de los permisos, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, yo aquí tengo la opción de W en ese directorio y de X. Por lo tanto, la X me concede el acceso, voy a poder hacer cd modificar y la W me concede que yo puedo crear y borrar elementos en él. Por ejemplo, puedo hacer touch fichero 1, ¿vale? Puedo hacerlo tranquilamente. Pero fijaros que al hacer un ls-l me dice permiso denegado. Puede resultar curioso, pero está haciendo justo lo que debe hacer. ¿Por qué permiso denegado? Porque no tiene concedido el permiso de listar. La R en un directorio es listar el contenido. Y yo quiero que me lo muestre y me dice que no lo tiene concedido. Sin embargo, puedo seguir creando más ficheros y esos ficheros están, ¿de acuerdo? Porque no los podamos ver no significa que no estén. ¿Qué más puedo hacer? Pues si salgo de este directorio, yo podría intentar, por ejemplo, acceder a este de aquí, secreto. Yo voy a intentar ver, entrar dentro de secreto, me dice permiso denegado. ¿Puedo hacer un ls-l de secreto? Pues tampoco. También me dice que permiso denegado porque no tiene ninguno de esos permisos. En los dos directorios que nos faltan en este ejemplo, podemos abordar casos ya un poquito más avanzados de cosas que nos pueden ocurrir. Pero están cumpliendo escrupulosamente lo que sus permisos les concede. Por ejemplo, yo tengo el directorio de listar que tiene la R concedida. Por lo tanto, podré entrar dentro también porque tiene la X y podré hacer un ls-l. Si vemos el documento que hay, yo puedo ver que aquí tiene el de lectura y el de escritura, ¿de acuerdo? Pero recuerdo que este directorio no tiene el de escritura, el de modificar el contenido de ese directorio. Entonces, la cuestión sería, si yo intento borrar documento 1, ¿me va a permitir? 2 segundos para que lo pienses. Pues la respuesta sería, si yo me fijo aquí puedo modificar, pero su contenido, no el elemento en sí. El elemento en sí me lo va a decir el W del directorio. Por lo tanto, el RM en este caso documento 1, no va a permitir eliminar ese documento, aunque sí me permita modificar el contenido. Yo si intento ponerle
una línea a documento 1, como hacíamos antes, él me lo va a permitir sin problemas. He puesto lina, pero no pasa nada. Ahí está, lina. Está dentro. Puedo modificar el elemento, pero no puedo borrarlo. ¿Y podría yo crear uno nuevo? Documento 4. Pues por la misma razón, porque ese directorio no tiene la W concedida, no puedo crear nuevos elementos. Ni un fichero, ni un directorio tampoco. ¿Vale? Permiso denegado. Otro caso más curioso que también nos podemos encontrar es que hay un directorio que tiene los permisos de R, es decir, puedo listar lo que contiene, pero no tiene los de acceso. Aquí ocurre una cosa un poco extraña, pero simplemente mi objetivo es que entendáis por separado cada uno de los permisos, de tal forma que yo puedo analizar lo que ocurre con solo lectura, que no me va a dejar entrar porque no tiene la X, pero cómo es posible que sí tenga la R. ¿Qué hace en ese caso? Es un poco curioso porque si yo hago un ls-l, vamos a hacer primero sin la "-l", solo muestra, él me va a decir los elementos que contiene, que es carta 1 y carta 2. Pero cuando intenta acceder a ellos de forma concreta para hacer algo, entonces me dice que permiso denegado. No se puede acceder a cada uno de los elementos en sí, porque no tiene la X concedida, no puede acceder a ellos, pero sí puede acceder a la información que tiene el directorio de los contenidos que hay dentro. Si hago un ls-l, todavía el resultado es más curioso porque, como he dicho anteriormente, puede listarlos, pero no puede acceder a ellos para conocerlos mejor y ver qué propiedades tiene. Resumimos, para un directorio tenemos la misma estructura de permisos que para un fichero, pero la R, la W y la X significan cosas distintas. En este caso, la R es listar, mostrar el contenido que hay en ese directorio, la W, modificar ese contenido, modificar los elementos, es decir, crear nuevos o eliminar los que contiene, y la X, poder acceder a ese directorio.